todas, ¿cómo están? Están allá en sus casas. Bien, para continuar entonces con esta serie que se ha denominado Encuentros con Jesús, a mí me parece interesante que reflexionemos en un encuentro que tuvo Jesús, pero lo vamos a mirar y es un encuentro doble. Hay dos encuentros que tuvo Jesús en este pasaje que vamos a ver y que me gustaría que lo viéramos de forma así como paralela para que nos demos cuenta cuál sería el encuentro, cómo sería un encuentro que a nosotros también nos gustaría tener con Jesús, porque a veces no se trata tanto de tener a Jesús cerca o de encontrárselo. En el caso de las historias que vamos a ver ahorita, que fueron personajes que tuvieron de cerca a Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús, pero la actitud de cada uno fue un poco diferente. Lo que esperaban de ese encuentro es diferente. Una cosa es que uno piense que quiere tener un encuentro con Jesús, una cosa es que uno piense que a uno le gustaría encontrarse a Jesús, inclusive hoy en día uno le gustaría tener un encuentro con Jesús, pero la pregunta no es si queremos tener un encuentro con Jesús. Yo creo que todos y todas nos gustaría en algún momento tener eso. Pero la pregunta no es si queremos tener un encuentro con Jesús, la pregunta es qué esperamos de un encuentro con Jesús. Me parece a mí una pregunta muy importante para hacernos el día de hoy. Yo quiero invitarles, por favor, a que me acompañen a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 17 en adelante. Mateo 20, 17 en adelante. Vamos a ver una historia de 5 personas aquí, 6 personas con Jesús. Y vamos a mirar eso. Cuando lo tengan, por favor, me avisan. Me dicen los que van a leer la Biblia. Gracias, muy amables. Capítulo 20, versículo 17. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén, gloria a Dios, aleluya, maranata, bingo. Hay una bingo ahí atrás, lo ganaron. 20, 17, dice. De Mateo 20, 17. Iba a hacer un chiste, pero es el vicerrector, mejor no. Mateo 20, 17. ¿De dónde está? Mateo es por la M, profe, por la M. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los gentiles que le escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Se le acercó la madre. ¿Cómo se llama la madre? No dice. Dice, y se le acercó con la madre de los hijos de Zebedeo con los 2 hijos. ¿Cómo llaman los hijos de Zebedeo? Bueno, el texto no dice, ¿no? El texto no dice, dice los hijos de Zebedeo, y ella se acercó con sus 2 hijos. No tienen nombre, ahorita vamos a ver que eso tiene una intencionalidad. Y él le dijo, ¿qué quieren? ¿No? Y ella les dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena que ¿qué? Que se ¿qué? Que se sienten. Tengamos en cuenta esas palabritas que son claves. Entonces Jesús respondiendo le dijo, ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberán y con el bautismo que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, ¿no? Entonces Jesús llamándolo les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes será el siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para hacer servir y para dar su vida en rescate por muchos. 29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban junto al camino. ¿Cómo llaman los ciegos? ¿Y cuántos eran?
Dos ciegos que estaban junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que se callaran, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Y le siguieron. Como les decía yo ahorita, esta es la historia de unos personajes que tienen un encuentro con Jesús. Y la pregunta vuelvo y se las hago. ¿Cuál es la expectativa de estas personas que tuvieron el encuentro con Jesús? El problema no era encontrarse con Jesús. La mamá de los hijos de Zebedeo y los hijos de Zebedeo no solamente tuvieron un encuentro con Jesús, sino que eran de sus discípulos, o sea, eran del parchecito, el que siempre andaban juntos, para arriba y para abajo. Y en medio de ese trajinar todos los días, un buen día, se les ocurre: yo creo que hoy es el día. Hoy es el día, pero no van ellos. Mamá, venga, le digo, al fin sí nos puede colaborar porque usted hable con el jefe. Y entonces la mamá tiene que ir a hablar con ellos, con Jesús, y entonces la mamá es la que en ese encuentro con Jesús dice: concédeme una cosa. Y Jesús le pregunta lo mismo que le preguntó a los ciegos: ¿qué quieres? ¿Qué quieren que haga? Hay una pregunta. Y entonces ella dice: concédenos una cosa, ordena. Usted aquí es el que es. Entonces haga una cosa, ordene. ¿Qué tengo que ordenar? Que en tu gloria uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro se siente a tu izquierda. Tú verás cuál, no importa cuál va a la izquierda, cuál va a la derecha, eso es tu problema, está bien. Usted es el Señor, usted manda. Pero que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Y que se sienten en tu gloria, que mis hijos se sienten. En ese encuentro con Jesús, esta mujer y estos dos hijos tienen una pretensión de algo con ese encuentro. Y la pretensión que ellos tienen es: cuando tú estés glorificado, que mis hijos se sienten. Pero ignoran lo que leímos en el versículo 17 en adelante. Jesús acababa, dice el texto, que cuando iban a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino, y esa palabra también es muy importante remarcarla, y entonces no les dice: vea, yo voy a empezar a reinar. Eso va a haber plata por todos lados. Van a haber contratos, licitaciones, y yo voy a necesitar unos cuantos ministros de transporte, de justicia, de educación. Ustedes verán cuál quieren ser y nos vamos a repartir esa platica. Y entonces, no, Jesús no les dice eso. Jesús les dice: y el Hijo del Hombre vamos a Jerusalén y será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten, lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y en medio de este panorama tan terrible, a ellos se les ocurre decir: venga, que todo lo que nos acaba de decir es terrible, ¿no? Decían ellos. Y entonces en un momento a otro ellos dicen: pero venga, hagamos una cosa, que nos conceda sentarnos en su gloria. ¿Qué parte de me azotarán, me escarnecerán, me matarán? Ustedes no han entendido. ¿Cómo así que el uno a la derecha y el otro a la izquierda? ¿Qué es lo que quieren? Y entonces Jesús en ese sentido como que los trata de ubicar, porque estos dos hombres con esta mujer como que están perdidos en el asunto, no entendieron como la dinámica de la cuestión. Y entonces viene un texto, viene una palabra muy bonita, y él les dijo: ¿qué quiere? Ella le dijo lo que les dice, y entonces Jesús le respondió, dijo: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Y revisando un poquito esta palabra, ustedes no saben, la palabra griega para no saben es joidate. Ustedes no saben. Pero joidate viene de una palabra griega que es ido. La palabra ido. Y la palabra ido es ver. La palabra ido es ver. Y entonces básicamente lo que Jesús les está diciendo es: ustedes no ven lo que están pidiendo. Ver en un sentido, por supuesto, figurado, ¿sí o no? Ustedes no ven lo que están pidiendo. En otras palabras, ustedes no ven lo que está pasando. Ustedes están ciegos al panorama, es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes pueden ver con sus ojos naturales, pero no entienden, no pueden ver. Ustedes no captan la realidad. Ustedes están ciegos espiritualmente, ustedes están ciegos por dentro. Aunque por fuera puedan ver, ustedes son unos ciegos, ustedes no ven lo que están pidiendo. Es lo que Jesús les está diciendo.
no pueden ver, ¿cierto? Entonces aquí yo quiero que ustedes vayan haciendo ese paralelo. Son dos hombres, son dos. Segundo, no tienen nombre. Tercero, no ven, aunque ven, pero no ven. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, esas serían como las cosas que quisiera que tuviéramos en cuenta. Lo cuarto que quisiera que tuviéramos en cuenta es lo que piden. Concédenos que el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué quieren ellos? Sentarse en puestos de honor y de gloria, pero quieren estar sentados. ¿Listo? Y entonces Jesús viene hablando de todo esto, el sentarse a la izquierda o a la derecha no es mío darlo, sino aquellos para los cuales está preparado por mi Padre. Y entonces viene después el texto, ¿no? Cuando los 10 lo oyeron, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué se enojaron? Yo diría que se nos adelantaron, ustedes, ¿cómo así que ustedes quieren sentarse? Entonces ustedes van a mandar sobre nosotros. Y entonces hubo una disputa probablemente por el liderazgo, ¿no? ¿Quién manda a quién aquí? ¿Sí o no? Y entonces Jesús tiene que ubicarlos. Ojo con lo que les voy a decir, les dice Jesús. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será el siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús entonces ubica a estos personajes y entonces les dice, no se trata de pelear por grandeza, porque los que sirven a Jesús no tienen que estar buscando puestos de grandeza, no tienen que estar buscando estar sentados, tienen que estar buscando otra cosa. La pregunta es, ¿qué es lo que hay que buscar? Si estos hombres están haciendo y están pidiendo lo que no es, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sí es? ¿Qué es lo correcto? Si ellos están haciendo lo incorrecto y están pidiendo lo que no deben pedir, entonces ¿cuál sería la forma de pedir bien? ¿Cuál es un buen encuentro con Jesús? ¿Cuál es una buena actitud cuando nosotros nos vemos con Jesús? Aquí acabamos de ver dos discípulos que tienen una actitud no muy correcta cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Imagina la oportunidad de estar frente a Jesús y poder pedirle algo, ¿no? Y estos tuvieron la oportunidad, estaban frente a Jesús y pudieron pedirle algo, pero lo que pidieron, ¿qué fue? Incorrecto. A Jesús como que no le gustó eso y los ubicó. Y entonces el texto como que pareciera que se acabó, ya listo, ahí la conversación ya terminó, pero resulta que Juan hace algo muy bonito. Perdón, Juan no, Mateo. Bueno, Juan también hizo cosas bonitas, pero en este caso estamos hablando de Mateo. Y Mateo hace cosas muy bonitas. Mateo hace cosas muy bonitas, porque Mateo confecciona el texto de tal manera que nosotros podamos hacer ciertas conexiones con lo que sigue. Y lo que sigue es la historia que en otros pasajes nosotros hemos conocido como la del ciego Bartimeo. Si ustedes leyeron y han leído la Biblia probablemente, se van a dar cuenta que esa historia que sigue ya la conocemos en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, está en Marcos y está en Lucas, y allá no son dos ciegos, allá es un ciego. Y estos dos ciegos de aquí no tienen nombre, mientras que en Marcos y en Lucas sí tiene nombre, se llama Bartimeo. Pero aquí Mateo dice, yo no lo voy a poner, voy a poner dos. Clonan al cieguito. Y aquí yo no le voy a poner Bartimeo, yo no le voy a poner nombre. ¿Por qué Mateo no le pone nombre? Porque Mateo lo que dice es, yo quisiera que mis lectores pudieran hacer la conexión entre esta primera historia y esta segunda historia que les voy a contar. Y entonces sigue diciendo, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callaran, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Otra vez la pregunta. Sí, Jesús, necesitamos pedirte algo. ¿Qué quieren? Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieren?
Y estos dos ciegos están sentados junto a ¿qué? Junto al camino. Y anteriormente Jesús había hablado con sus discípulos, dice, yendo de camino, sacándolos de camino, ¿no? Y entonces junto al camino ocurren cosas, mientras vamos ocurren cosas, sería como un poquito la metáfora allí. Y entonces Jesús habla con los ciegos y dice, ¿qué quieren que les haga? Bueno, tú eres Jesús, tú deberías saber, ¿sí o no? Pero entonces da la oportunidad para que ellos le respondan. ¿Y qué le responden? Lo que, digamos, aparentemente es obvio. Si son dos personas que están junto al camino, que son ciegas y están pidiendo plata para poder vivir porque son ciegas, pues lo lógico sería que ellos le pidieran ¿qué? Bueno, plata por un lado, ¿sí? Pero si yo tuve la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y el tipo tiene fama de que sana, pues yo digo, pues sáname los ojos, ¿sí o no? Y entonces cuando uno lee, a uno le parece que eso es lo que ellos están pidiendo y resulta que no. Miren qué le piden ellos. Deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y yo quiero que ustedes piensen un poquito en ese versículo, porque es que ellos no le están pidiendo que les sane los ojos. Ellos le están pidiendo que sean abiertos sus ojos. Y son dos cosas muy diferentes. Porque lo que ellos le están pidiendo a Jesús no es, Señor, que dejemos de ser ciegos, pues físicamente. Básicamente, en otras palabras, lo que ellos le están diciendo es, Señor, ahora que te tenemos aquí enfrente, que tenemos este encuentro contigo, vamos a aprovechar el momento, no nos vamos a dejar. Si no dejemos pasar la oportunidad. ¿Qué es? ¿Qué necesitan? Señor, abre nuestros ojos. Pero abre nuestros ojos no es devuélvenos la vista. Abre nuestros ojos es permítenos ver más allá de lo que comúnmente se ve. Abre nuestros ojos es, Señor, permítenos comprender lo que no podemos comprender normalmente. Señor, permítenos ver más allá de lo que normalmente todo el mundo ve. Señor, permítenos entender qué es lo que está pasando. Señor, ahora que te encontramos, queremos verte realmente como tú eres. Necesitamos saber. Por eso el texto no es raro que después diga, entonces Jesús compadecido, o en otras versiones dice, entonces Jesús sintiendo misericordia, y uno se pregunta, ¿por qué va a sentir misericordia Jesús? Porque alguien le dice que le sane los ojos, y es normal, si son ciegos, lo que están pidiendo es que sane los ojos. Si yo tengo cáncer, pues quítame el cáncer. Si yo no puedo caminar, pues haz que yo camine. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué si es una petición tan obvia, soy ciego, devuélveme la vista, Jesús siente misericordia por ellos? Porque lo que ellos le están pidiendo a Jesús no es simplemente devuélveme la vista, lo que ellos le están pidiendo a Jesús es déjanos ver lo que no comprendemos, lo que los demás no comprenden. Abre nuestros ojos y ayúdanos a ver de manera diferente. Es lo que es lo que ellos le están pidiendo a Jesús. Por eso Jesús dice, se fue movido a misericordia, compadecido, entonces tocó los ojos y ellos recibieron la vista. Pero ese fue un plus, ese fue un bonus, ¿no? Ese fue un anexo a la petición de ellos. Permítenos comprender, permítenos ver. Somos ciegos de la vista, pero no queremos ser ciegos del corazón. Somos ciegos de la vista, pero no queremos ser ciegos de la mente. Somos ciegos de la vista, pero queremos entender qué es lo que está pasando, comprender lo que está pasando. Realmente queremos ver la dimensión del encuentro que estamos teniendo en este momento. Y Jesús le toca los ojos y ellos reciben la vista. Pero lo bonito del texto es cómo termina. Cuando ellos reciben la vista, pasa lo que tiene que pasar. ¿Qué hicieron? Le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque ya no son ciegos, pero no solamente de los ojos. Es decir, si ya no son ciegos de los ojos, ya pueden hacer lo que quieran. Ya no tienen que pedir, vayan, hermano, trabajen, hagan lo que quieran. No sé. Pero ellos no solo no son ciegos de los ojos, sino que ahora no son ciegos del corazón. Y cuando uno no es ciego del corazón, lo lógico que sigue es que entonces siguen a Jesús. Y seguir implica
moverse. ¿Qué querían los primeros? Sentarse. ¿Qué hicieron los segundos? Caminaron y siguieron a Jesús. Caminaron y siguieron a Jesús. Yo quisiera que nosotros tuviéramos en cuenta estos dos encuentros, hiciéramos el paralelo en estos dos encuentros y permítame, se lo resumo así. Los hijos de Zebedeo no tienen nombre y son dos. Los ciegos del camino no tienen nombre y son dos. Los hijos de Zebedeo reconocen a Jesús y le piden algo. Los ciegos del camino reconocen a Jesús y le piden algo. Los hijos de Zebedeo quieren sentarse en puestos de honra. Los ciegos del camino quieren que sus ojos se abran. No piden ver, quieren creer. Los hijos de Zebedeo no saben lo que piden, es decir, no ven, aunque ven. Los ciegos del camino piden ver, aunque sean ciegos. Los hijos de Zebedeo quieren estar sentados, quietos, inmóviles y juzgar desde ahí y ser líderes. Los ciegos del camino quieren seguir a Jesús y sufrir y pasar por las que él tiene que pasar. Dos tipos de encuentros diferentes. El tema es que los hijos de Zebedeo caminaban con Jesús todo el tiempo y escuchaban a Jesús y seguramente vieron un montón de milagros y a pesar de todo eso terminaron siendo un par de ciegos. Y estos que eran unos ciegos que estaban junto al camino, que seguramente era la primera vez que vieron a Jesús y dijeron esta es la oportunidad y que eran ciegos de la vista, veían claramente la situación y finalmente terminaron viendo mucho más de lo que podían ver los que sí podían ver. Esa es la gran tragedia, ¿no? El domingo fui a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Palmira, y el pastor Nelson hablaba de un personaje allí que siempre era muy problemático en la iglesia, ¿no? Y entonces él decía que una vez ese personaje, no sé si le pasó a él o lo escuchó, es una historia que contó, decía este personaje, es que yo llevo 30 años en esta iglesia. Y el pastor le contestó, usted lleva 30 años, pero repitiendo el primer año. ¿Sí o no? Es como cuando uno repite 5 séptimos, ¿sí o no? En fin, sí, otro chiste, pero ya no lo digo. No herir susceptibilidades. Iba a decirlo en semestres, pero no. Yo lo agarro. ¿Sí? Eso cayó para atrás. Estos son ciegos, estos hijos de Zebedeo estuvieron con Jesús todo el tiempo, pero pareciera que fue la primera vez que estuvieran con él. Y estos ciegos del camino era la primera vez probablemente que lo veían y es como si lo hubieran visto toda la época, que lo entendieron todo y finalmente terminaron pidiendo lo que tenían que pedir. El encuentro con los hijos de Zebedeo terminó en ceros. Estos no saben qué pedir. Mientras que el encuentro de Jesús con los dos ciegos terminó en que estos sí saben por dónde le entra el agua al coco y terminaron siguiéndolo. Permítame terminar con algunas ideas con respecto a esto que estoy diciendo. La primera idea, una primera conclusión que podríamos decir es, nosotros no deberíamos preocuparnos por buscar la grandeza del que se hace dueño, sino la grandeza del que sirve y la grandeza del que sigue a Jesús. Una segunda cosa que podríamos decir es, a veces es verdad que hay más ciegos que ven que ciegos que no ven. La tercera cosa que pudiéramos decir es, la sola palabra seguimiento ya de por sí implica moverse, no establecerse. Una cuarta cosa podríamos decir, habría que pensar si nuestra búsqueda de una estabilidad va conforme al seguimiento de Jesús, ¿no? Yo creo que es muy humano que todos nosotros queramos esforzarnos para un día ser estables. Pero si seguir a Jesús implica moverse, la búsqueda de una estabilidad va en la misma vía del seguimiento de Jesús. Y por último, a Jesús se le sigue moviéndose, no buscando estar sentado. A Jesús se le sigue moviéndose y no buscando estar sentado. Bien, oremos para terminar en este día.
Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por este tiempo y esta oportunidad. Gracias, Dios mío bendito, por la posibilidad de poder estar aquí, Señor. Y queremos pedirte, Señor, muy especialmente que ayudes, Dios mío bendito, a que cada uno de nosotros en ese encuentro que tiene contigo, en esos encuentros que tenemos contigo, en nuestras iglesias, en nuestros devocionales, en una caminata, en una charla, en tantas y tantas oportunidades, formas y maneras en las que nosotros podríamos encontrarnos contigo. Señor, ayúdanos a que ese encuentro sea un buen encuentro, Señor, a que seamos hombres y mujeres sabios y sabias, que no andemos pidiendo, Dios mío bendito, bagatelas, que no andemos pidiendo banalidades, que no andemos pidiendo superficialidades. Ayúdanos a ser mucho más sabios, ayúdanos a tener un entendimiento mayor. Quítanos la ceguera, Señor Dios, quítanos tanta ceguera, quítanos que a veces somos sordos, somos ciegos y tenemos un montón de cosas, aunque podemos ver y podemos oír, no vemos ni oímos. Ayúdanos, Dios mío bendito, a que eso cambie y en la medida que nos acercamos más a ti, podamos, Dios mío bendito, reflejar una mejor relación contigo. Ayúdanos, Dios mío bendito, a no ser ciegos. Ayúdanos, Dios mío bendito, a ser personas que entienden. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y ayúdanos, Dios mío bendito, a no seguir caminando con la cabeza agachada, golpeándonos en cuanto para encontramos. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos des sabiduría, Señor Dios, y que podamos aprovechar todos los encuentros que tenemos contigo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén y amén.